Colombia, con Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Nuestro tema para la noche de hoy son las medidas cautelares, el sistema interamericano y Colombia. Y nuestro hashtag numeral Petro en la OEA. Bienvenidos. El gobierno de Colombia entiende la importancia y ha defendido el sistema interamericano de derechos humanos. Considera, sin embargo, que el papel de dicho sistema es complementario y alternativo, por lo cual solo debe operar en el evento de que no funcione o se dé una falla en el sistema interno. Por todo lo anterior, y ante la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocida ayer a las 11 de la noche y a pocas horas del anuncio del Consejo de Estado, el gobierno colombiano no acoge la solicitud de medidas cautelares. Ese sistema interamericano, esas instancias máximas de la justicia convencional, la justicia que protege los derechos y las libertades fundamentales de los pueblos de América, ha sido agredida en el día de hoy por el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos. Para hablar del numeral Petro en la OEA nos encontramos con Nelson Camilo Sánchez, coordinador de investigaciones de justicia, doctor Carlos Gustavo Arrieta, jurista, ex procurador general de la Nación, Armando Novoa, también jurista, ex constituyente, y Álvaro Tirado, historiador y hoy en día miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, expresidente también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Antes de empezar, bueno, bienvenidos a todos y antes de empezar les propongo que miremos una pequeña nota sobre qué son las medidas cautelares y cómo se dictan. El gobierno de Colombia entiende la importancia y ha defendido el sistema interamericano de derechos humanos. Considera, sin embargo, que el papel de dicho sistema es complementario y alternativo, por lo cual solo debe operar en el evento de que no funcione o se dé una falla en el sistema interno. Por todo lo anterior, y ante la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocida ayer a las 11 de la noche y a pocas horas del anuncio del Consejo de Estado, el gobierno colombiano no acoge la solicitud de medidas cautelares. La Cancillería colombiana le dará respuesta detallada y oportuna a la Comisión. He recibido comunicación oficial del señor Procurador General de la Nación en la que me solicita decretar la destitución del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, y debo proceder de conformidad con la Constitución y las leyes. En consecuencia, y dada la urgencia de no continuar con el estado de incertidumbre, designo al doctor Rafael Pardo Rueda, actual ministro del Trabajo, para que se encargue de la Alcaldía Mayor de Bogotá. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos cuenta con dos órganos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ambos pueden tomar medidas en situaciones de gravedad y urgencia, denominadas medidas cautelares en el caso de la Comisión y medidas provisionales en el caso de la Corte. El artículo 25 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares. Tales medidas, ya sea que guarden o no conexidad con una petición o caso, se relacionarán con situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de una petición o caso pendiente ante los órganos del sistema interamericano. Antes de que la Comisión tome una decisión sobre las medidas, esta pedirá al Estado involucrado información sobre el caso para evaluar las versiones de los hechos de ambas partes. Según el reglamento de la CIDH, a efectos de tomar una decisión, la Comisión tendrá en cuenta las siguientes causales. A. La gravedad de la situación. Significa el serio impacto que una acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un caso o petición ante los órganos del sistema interamericano. B. La urgencia de la situación. Se determina por la información que indica que el riesgo o la amenaza sean inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar. C. El daño irreparable. La afectación sobre los derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización. Bueno, les pido a todos los televidentes que si tienen preguntas las envíen a la cuenta #INTL con el numeral Petro en la OEA. ¿Les parece si arrancamos mirando brevemente la decisión de la Comisión Interamericana? ¿Usted cree, doctor Carlos Gustavo, que los 3 criterios están ahí bien justificados? A ver, vamos por parte porque obviamente esto es una explicación larga. De acuerdo con lo que acabamos de ver precisamente, uno diría que no están justificados. Bien. Y sin ir a mucho detalle, basta ver el último. El último que está ahí planteado hablaba, por ejemplo, de la capacidad de que se protegen aquellos perjuicios que no son susceptibles de ser reparados o indemnizados, o no recuerdo exactamente cuál era la otra frase. Ese simplemente, como el más sencillo de todos, automáticamente nos dice que no era factible porque estamos hablando de una situación que por su propia naturaleza no corresponde a esas situaciones. Porque es susceptible de ser indemnizado, es susceptible de ser reparado. Bien, de tal manera que solamente desde esa perspectiva uno diría que no lo cumplen. En cuanto a las demás, que obviamente son mucho más complejas, yo lo que te diría es que no hay que tomar esto con la literalidad que se está tratando de tomar, sino hay que entenderlo dentro del contexto de lo que es el concepto de una medida cautelar, tanto en derecho nacional como en derecho nacional. Y obviamente el tema del daño irreparable. Bien, tiene que tener generalmente su origen, para poder ser un daño irreparable, en una actuación de origen ilícito. Bien. Tú no puedes pretender que cuando se trata de una actuación de una autoridad que ha dado aplicación a unas normas del debido proceso, amparada en unas atribuciones de origen constitucional e ilegal, tú puedes automáticamente suponer que estás en presencia de una actuación que va a causar un perjuicio ilegítimo. Y es que acuérdate que el concepto de perjuicio o daño tiene que tener su fundamento, porque ni el sistema interamericano ni ningún sistema parte de la premisa que un perjuicio legítimo puede o debe protegerse. Entonces, si tú lo miras desde esa perspectiva, yo creo que realmente se equivocó la Comisión Interamericana. De hecho, cuando uno lee la decisión, más allá de, digamos, de la pobreza analítica que tiene, a mí sí me parece que tiene una serie de errores y que hay un prejuzgamiento muy grave. Ya vamos a si hay pobreza o no hay, pero en términos de los 3 criterios, Nelson, su opinión. Pues yo diría que juzgar la opinión de la Comisión a mí me parece como un poco equivocado. Lo que yo creo es, si un órgano que tiene una competencia para dictar una medida de protección y uno tiene dudas sobre si esa medida de protección fue muy protectiva o no, yo no creo que la solución sea no cumplir la medida porque protegía mucho.
porque eso me parece contrario a la propia naturaleza de la decisión de la comisión. Yo creo que hay un debate jurídico interesante sobre el cumplimiento de las medidas. Yo creo que sí estaban pero los ese tres es requisitos. otro debate, no es el que estamos planeando. Este es otro que ya damos. Ahora yo quiero ver, digamos, en teoría, digamos, si había razón para dictar o no las medidas. Carlos Gustavo dice que no. ¿Usted qué? Yo creo que sí, porque yo estoy en desacuerdo con ese argumento de que si se tomaron con base en una legislación nacional y bajo competencias nacionales, pues que no habría lugar para una determinación internacional. Si fuera por eso, todo lo que hicieron los nazis estaba amparado por la ley alemana, y eso no quería decir que estaba acorde con los derechos humanos. Doctor Tirado, doctor Carlos Gustavo Arrieta dice que no había daño irreparable. Podría haber daño, sí, entiendo. Puede ser que haya un daño, pero no un daño irreparable. ¿Qué opina usted? Bueno, mi posición es la siguiente. Yo creo que la comisión se equivocó tomando esta vía. Este es un caso complejo que debió haber sido dirimido, digamos, por el procedimiento ordinario, porque tiene demasiados elementos y por lo menos en mi concepción y en lo que me tocó de práctica durante 8 años en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las medidas cautelares son en primer lugar excepcionales, primero per se, y segundo porque cuando lo excepcional se toma para todo se banaliza y no hay peor cosa que banalizar algo importante. En segundo lugar, yo creo que la comisión, en mi concepto, y respetándola mucho, y hago la advertencia, las medidas cautelares han sido sumamente positivas en el país y en el continente, de manera que no estoy en contra de las medidas cautelares y creo que la comisión las debe, cuando las ha tomado, tiene facultades para tomarla. Pero que en este caso la comisión se extralimitó. Porque cuando uno lee, primero me llama la atención, por lo menos en lo que yo conocí, nunca había visto que para una medida cautelar se sustentara en 10 o 12 páginas que se parecen más a una sentencia que a una... La medida cautelar se toma inmediatamente por razones de protección inmediata. Pero en esa argumentación que hay allí, porque incluso esa argumentación es un poco especial. Citando las partes ya está argumentando. Pero si me permite interrumpirle ahí, Alba. Doctor Tirado, mire, es que esta queja repetida de que puede ser una decisión de fondo, especialmente cuando viene del gobierno, me sorprende mucho. Y me sorprende por esta razón. Es que una de las quejas del gobierno colombiano en el proceso de reforma del sistema interamericano es que la comisión no justificaba lo suficientemente bien la decisión de solicitar medidas cautelares. Entonces, en el documento que presenta Colombia oficialmente para la reforma del sistema dice fundamentar clara y suficientemente desde el punto de vista procedimental como desde el punto de vista de la necesidad de la medida cautelar. Entonces, uno diría, las 11 páginas son en respuesta a esta solicitud colombiana. Usted me tiene que perdonar que yo tome la palabra. Yo no soy del gobierno. No, justamente, yo pero no por eso le conocí digo... ese documento. Yo no conozco, yo soy una persona independiente, pero es que usted dice que le sorprende lo del gobierno. Tendrá que ver. Pero no le estoy yo haciendo... tengo una argumentación jurídica, puede ser equivocada o no, pero es mi argumentación. De manera que le pido que no me mezcle con eso. No porque, lo está mezclándole. Bueno, sí, el comentario, porque esta misma su posición es una posición que he visto asumida desde el gobierno. Lo cual no quiere decir tampoco que sea falsa ni no sea falsa. Y que no sea válida, por supuesto. Les cuento que esta posición oficial del gobierno colombiano en cuanto a su solicitud para la reforma de medidas cautelares, la estamos publicando en este momento en nuestra cuenta de Twitter para que pueda ser consultada. Entonces, ¿a usted le parece que en estas 11 páginas se fueron al fondo del asunto? Sí, señora.
¿sí? Ese Y no es... sé si al gobierno le parece, pero eso es otro problema. ¿Al gobierno le parece eso? Que también que se fueron... Yo tengo una cuestión, yo no soy gobierno, yo hablo aquí como persona que ha estudiado este tema, pero yo no sé, yo no puedo hablar por el gobierno y no puedo decir si... ¿Usted no ha sido consultado para asesorar al gobierno en este tema en particular? Mira, yo aquí estoy en mi condición de particular, que he tenido la oportunidad de estudiar el tema en el pasado, he tenido que ver algo en el presente con el asunto, pero no represento al gobierno ni puedo hablar por el gobierno. ¿Y usted Eso me es bien podría importante. decir quiénes son los asesores internacionales que fueron consultados que mencionaba la canciller ayer? No te puedo decir. ¿No sabe? No te puedo decir Nadie quiénes fueron sabe los asesores en el panel quiénes han internacionales. Si no sido. hablo con la canciller, No, lo que no hablaba, pues yo decía a mí no, pero tampoco esa, pero es que eso no, yo creo que no es del caso realmente. Aquí venimos a argumentar cada cual de acuerdo a sus posiciones y yo reivindico eso, sí, puedo estar equivocado, pero son las mías. Doctor Novoa, ¿y a usted le parece que se fueron al fondo en las 11 páginas? Pues, a ver, déjeme decirle que el tema es más sencillo de lo que aparentemente un ciudadano, digamos, sin mucha formación jurídica podría pensarlo. En el sistema jurídico colombiano hay varios dispositivos en las normas que permiten a los jueces tomar medidas cautelares, medidas digamos, de protección al inicio de un conflicto que se somete a su consideración. En este caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión explica cada uno de los supuestos con base en los cuales toma la medida cautelar y entonces habla de la gravedad, de la urgencia y de la irreparabilidad del daño. En relación con ese último aspecto, es importante señalar que la Comisión reconoce que se trata de una medida cautelar en relación a la posible vulneración de derechos políticos de funcionarios de elección popular. Y en algunas de las consideraciones anteriores indica que ciertamente pues la irreparabilidad del daño nace de la circunstancia de que una medida de fondo que proteja los derechos que se reclaman puede ser extemporánea o inocua, dado que pues ese funcionario ya puede encontrarse por fuera del ejercicio de sus funciones al momento en que se tome la medida de protección contra el mismo. Esto significa, en palabras sencillas, que no tendría sentido que se reconozca un derecho de reparabilidad del daño vía indemnización, lo cual es procedente cuando el funcionario ya no ha podido terminar su periodo para el cual fue elegido mediante el voto popular. Sí, yo quisiera poner ahí, es que yo creo que confundir la reparación con la indemnización nos llevaría a que todo es reparable. Porque incluso la vida o la integridad personal pagamos el muerto, pero eso no es lo que busca la medida. La medida lo que busca es parar el riesgo y proteger el derecho cuando el derecho se puede ejercer. Y yo creo que el criterio que habría que usar es, ¿se puede restituir a la situación anterior? Es decir, a la situación que está amenazada hoy. Entonces, si se puede restituir a esa, tal vez sería. Pero si uno, pasado el tiempo, no puede volver a esa, sino tendría que optar, por ejemplo, por una indemnización, ahí no creo que habría ese criterio de irreparabilidad. Bueno, pero digamos, si nos remitimos a los criterios como los presentamos acá, eso no sería exacto. Porque realmente hay unos criterios que están planteados que precisamente ponen de presente que uno de los requisitos para presidente que se dé la reparabilidad es que el daño sea susceptible de ser indemnizado. Eso es lo que acabamos de ver allí. Eso no ocurre en este caso. Yo entiendo lo que usted dice, pero si uno extremara hasta ese punto la interpretación, casi que las medidas cautelares procederían en cualquier evento frente a cualquier decisión de cualquier naturaleza, inclusive en sus etapas preventivas, inclusive en materia penal para proteger contra detenciones preventivas o cosas de esa naturaleza, y ese no es el propósito de medidas cautelares. Ahora bien, ¿por qué creo yo, y aquí puede que nos estemos saliendo del tema un poquito, pero tú nos hiciste la pregunta sobre por qué creo que la comisión, digamos, sí está de alguna manera prejuzgando? Porque si tú miras, en su análisis hace una serie adopta una serie de premisas que son esenciales para estudiar el tema. Y dice, te lo voy a leer literalmente, a la fecha de la emisión de la presente resolución,
La comisión no ha recibido información respecto a alguna decisión sobre una condena penal emitida por un juez competente y en un proceso penal en contra del señor Gustavo Francisco Petro Urrego. En consecuencia, la comisión estima que la posible aplicación de una sanción de naturaleza disciplinaria adoptada por una autoridad administrativa podría afectar el ejercicio de los derechos políticos del señor Gustavo Petro Urrego, quien habría sido elegido por votación popular. Bien. Esto no es exacto, bajo ningún punto de vista que se mire, y es una de las premisas que utiliza. No es exacto. Quizás, digamos, explicar por qué el tema de la condena o no condena penal es relevante para analizar este caso. Yo te explico por qué. ¿Por qué? Porque es que cuando tú miras, inclusive la historia de unos pronunciamientos de la Corte Interamericana estoy hablando, ella misma ha matizado el concepto de lo penal. Bien, el concepto de la autoridad penal tiene que darse, y así lo ha reconocido implícitamente la Corte, en función de la naturaleza de las instituciones de cada uno de los países que la integran. Bien. En el caso particular colombiano, guste o no te guste, la Procuraduría no es una autoridad administrativa, por definición. Tampoco es una autoridad judicial. No, pero es una penal, no, claramente. pero precisamente la Corte Constitucional ha definido la función sancionatoria de la Procuraduría como una función de naturaleza mixta, que combina elementos de lo penal con elementos de lo administrativo. Entonces, ¿a qué voy? Entendamos muy bien que cuando se adoptó la Convención Interamericana de Derechos Humanos en el año 69, el concepto genérico de la penal, pues sí, era un concepto que existía. En el caso colombiano en particular, porque además es un tema que fue debatido en la Constituyente, bien, se entendió que lo que se estaba haciendo era creando una figura especial con los mecanismos de control, bien, con una naturaleza sui generis, para reconocer esa institución que no existía en ninguna otra parte del mundo. Y por eso es que la Corte inclusive ha calificado el derecho sancionatorio en ocasiones como un derecho penal administrativo. Pero permítame, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo hago una precisión sobre el tema. Digamos, la Procuraduría, la discusión sobre la naturaleza jurídica y constitucional de la Procuraduría General de la Nación es relevante en este caso, porque el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que un funcionario de elección popular solamente se le pueden retirar sus derechos políticos o puede ser removido de su cargo si previamente hay una decisión, una sentencia en firme de un juez judicial previa a la observancia de las garantías que deben ofrecer los ordenamientos jurídicos. Perdóneme. No, eso no es verdad, eso no es exacto. Digamos, entonces, al momento de examinar si procede la medida cautelar, la Comisión Interamericana debe examinar si la Procuraduría es una autoridad administrativa, si en principio y de manera inicial puede concluir para otorgar la medida cautelar que no se trata de una autoridad o de una competencia judicial, y si el daño eventualmente puede ser irreparable, grave y la medida de necesidad urgente. Y eso fue lo que hizo, a mi manera de ver, la Comisión Interamericana en un documento que, por el hecho de que contenga 11 páginas, no significa que esté prejuzgando de entrada. Claro que está prejuzgando con una evaluación de la naturaleza de las instituciones y de la naturaleza de las decisiones. Por supuesto que tiene que hacerla. No puede. Pido la palabra. En primer lugar, yo digo lo de que me llama la atención, que es el documento más amplio que he visto para una medida cautelar. Eso no quiere decir que esté prejuzgando, yo no utilicé la palabra. Pero yo creo que esta discusión me da razón a mí. ¿Cuál es el asunto de fondo? Si la legislación colombiana, en su máxima expresión, que es la Constitución, se adapta o no a la Convención Americana, en ese punto. Y precisamente aquí, porque dice, la Comisión no ha recibido información respecto a alguna decisión sobre una condena penal emitida por un juez competente en un proceso penal contra el señor Francisco Petro Urrego. Oiga esto, en consecuencia, la Comisión estima que la posible aplicación de una sanción, etcétera. Con base en eso ya se pronunció. Eso es lo de fondo, lo que había que dilucidar dentro de un proceso ordinario. Y por una medida cautelar, ahora, si se abre esa tronera, por eso es que a mí me parece tan grave, si abrimos la tronera de fallar de fondo
en el sistema interamericano por medio de tutelas, y eso es lo que me preocupa, el fortalecimiento del sistema se va a pique. Nos vamos a una primera pausa y ya volvemos con más de Numeral Petro en la OEA. Vale la pena hacer ciertas aclaraciones para que hablemos un mismo lenguaje. Las medidas cautelares no son parte de la Convención de San José. Las medidas cautelares surgen de un reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reglamento que lo hacen los mismos comisionados. Las medidas cautelares no son un mandato que hubieran dado los estados a la Convención. Por esta razón no son obligatorias y por esta misma razón es que la Comisión solicita al país. No le dice le obliga ni le requiere, lo que dice exactamente es le solicita al país unas medidas cautelares. Entonces, eso debe quedar claro. Aquí la palabra acatamiento no existe porque no hay en ningún tipo de vinculación, no son vinculantes ni obligatorias para el Estado colombiano. Quienes interpretan el alcance, el propósito de las medidas cautelares son los miembros de la Comisión Interamericana. Y en este caso en concreto, los 7 miembros de la Comisión coincidieron en que las medidas cautelares procedían para proteger el ejercicio de los derechos políticos. Qué duda cabe que los derechos políticos constituyen el corazón mismo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin ejercicio de derechos políticos es muy difícil ejercer el resto de las libertades públicas y los derechos fundamentales protegidos en el tratado. Ni la Comisión Interamericana ni la Corte Interamericana han sostenido jamás que las medidas cautelares proceden solo cuando está en riesgo la integridad o la vida de la persona. Proceden cuando se enfrenta a una situación grave de vulneración de derechos y que de concretarse pueden generar un daño irreparable. En este punto creo que también vale la pena subrayar que la propia Corte Constitucional colombiana cuenta con jurisprudencia que establece en términos inequívocos que las medidas cautelares son obligatorias para el gobierno y la Corte no distingue entre medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana para proteger la vida, la integridad corporal u otro tipo de derechos. En otras palabras, la Corte Constitucional colombiana no ha dicho jamás que solo son de obligatorio cumplimiento aquellas que estén orientadas a proteger la vida, la integridad corporal. Ha dicho que las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obligan al Estado colombiano. Yo entiendo que puede haber razones políticas muy valiosas, muy importantes, que expliquen la actitud o la posición del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Pero desde el punto de vista jurídico no cabe duda que aquí hay una infracción a las obligaciones jurídicas establecidas en el tratado de cooperación de buena fe con la Comisión Interamericana, que le ordenó al gobierno colombiano suspender temporalmente, esta no es una decisión de fondo, es una medida de no innovar, suspender temporalmente la destitución de una autoridad elegido por voto popular. ¿Les parece si empezamos a discutir el tema de la obligatoriedad y lo hacemos a partir de lo que la misma canciller plantea? El primer argumento es, Nelson, no son parte de la Convención Interamericana. Yo creo que ese argumento es equivocado. No solo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adopta medidas cautelares y no está en el tratado. La gran mayoría de órganos internacionales adoptan medidas cautelares y esas están en sus reglamentos internos. Así lo hace la Corte Europea de Derechos Humanos, por ejemplo.
La Corte Europea de Derechos Humanos adopta medidas provisionales, le ordena a los estados que las cumplan y eso no está en el pacto, eso no está en ninguno de los protocolos, está en el reglamento y lo lleva haciendo muchos años. Lo mismo hace la Convención, el Comité contra la Tortura, lo mismo hace el Comité de Derechos Civiles y Políticos y todos los órganos. Lo excepcional es lo otro, que estén dentro del pacto. Entonces ese argumento no creo que sea válido. El segundo argumento que plantea es un planteamiento de derechos políticos versus derechos de protección del derecho a la vida. Ese es el segundo planteamiento de la canciller. ¿Qué opinión les merece ese planteamiento? Yo quisiera referirme, perdón, a lo que dijiste, a lo primero muy rápidamente. Y es que, de verdad, uno a veces tiende a simplificar las cosas, pero cuando se llega realmente a la fuente del derecho, que en este caso es la Convención, uno sí tiene que pararle mucha atención a la manera como en su momento dado los países quisieron darle esas atribuciones a las distintas entidades. Acuérdate, la Convención claramente habla de formular recomendaciones. Bien, y en el estatuto de la Comisión también se habla de formular recomendaciones. Ni en la Convención ni en el estatuto se habla de medidas cautelares. La expresión medidas cautelares aparece en el reglamento de la Comisión y de una manera bastante especial. Dice, podrá solicitar que un Estado adopte medidas cautelares. Y así lo dice. Eso lo que quiere decir es que desde tu propia raíz, las medidas no son obligatorias ni para la Convención misma, para la Comisión. Lo que sí puede hacer la Comisión es remitirlo a la Corte para que en su condición de autoridad jurisdiccional tome medidas provisionales, esas sí que pueden ser de obligatorio cumplimiento. Pero por definición y desde el principio, las decisiones de la Comisión no pasan de ser unas recomendaciones o unas solicitudes que no son de obligatorio cumplimiento a la luz del derecho interamericano. Cosa diferente, y es otro debate además, cómo se ha incorporado el tema de la legislación colombiana. Pero desde su origen, desde el mismo texto de las normas, no fueron concebidas como obligatorias. Les pregunto a los cuatro, a ver si ustedes me pueden explicar lo siguiente. Yo entiendo que aquí no hay ningún representante gubernamental, pero estoy tratando de entender la argumentación jurídica del gobierno. La reforma del sistema interamericano, Nelson, usted que la conoce tan bien, se planteó el tema de la obligatoriedad. Ecuador llevó a la reforma del sistema interamericano la propuesta de que se dijera claramente en el reglamento de que no son obligatorias. Colombia, en el documento que publicamos en la cuenta, que es la propuesta oficial del gobierno colombiano frente al tema de las medidas cautelares, en ningún momento cuestiona la obligatoriedad de las medidas. La posición ecuatoriana y de algunos otros países del ALBA en torno a la obligatoriedad de las medidas es derrotada en el seno del sistema interamericano. Uno no podría decir hoy en día el tema de la obligatoriedad ha sido saldado porque esa posición de no obligatoriedad fue derrotado en debate y no fue incorporado. Pero además por una razón adicional, porque es que nuestra Corte Constitucional en más de 10 ocasiones ha reconocido el carácter vinculante y obligatorio para las autoridades internas del Estado colombiano de las medidas cautelares que se adopten en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en forma general. No la ha circunscrito solamente a algunos derechos, como el gobierno lo ha defendido en el proceso de destitución del alcalde, sino que lo ha hecho la Corte Constitucional de manera genérica. Hay varias decisiones de la Corte Constitucional, es casi que una jurisprudencia, es una doctrina que debe ser acatada por todas las autoridades públicas. Hay una ley de Colombia, la ley 266 del año 96-97, que establece procedimientos del Estado colombiano para cumplir con las medidas cautelares y con las indemnizaciones que se tomen en el seno de los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
De manera que no entiendo por qué en esta ocasión se dice que las medidas cautelares no tienen carácter vinculante en razón a que simplemente en la convención no se habla de esa expresión en forma concreta. ¿Qué opina usted, doctor Tirado, justamente de eso? Si uno dice, bueno, listo, uno da el beneficio de la duda en el sistema interamericano, ¿cómo explica a nivel interno desconocer toda una jurisprudencia constitucional? A ver, yo quisiera, como ya se han hablado sobre esto, en primer lugar, sobre la manifestación de la señora ministra. Literalmente yo no estoy de acuerdo, pero trato de interpretarla, no por gobiernismo. Yo creo que hay una imprecisión. Ella lo que quería decir es una cosa que es cierta, que o supongo yo, que las medidas cautelares no están en la Convención Americana, lo cual no les quita, no le quita fuerza. Por eso digo que si tomamos literalmente lo que dice la ministra, no estaría de acuerdo con ella. Pero realmente me da la impresión de lo que quiso decir, sobre todo por la segunda parte, porque dice que no tomaron parte los estados. Los estados toman parte es cuando se trata de la convención. Pero eso es, ya que se trató aquí, pues es una intervención que quiero hacer al respecto. Segundo, tal vez porque le da posibilidades a uno de tener experiencias. Yo tuve experiencias en la comisión durante 8 años, antes del reglamento. Ustedes se basan del reglamento nuevo. Yo puedo hablar con experiencia del reglamento viejo. Y no sé si incluso participé en ese momento, cuando las medidas cautelares eran muy novedosas. Y realmente todas las discusiones que hubo, incluso, porque yo he sido partidario desde el comienzo, de que eso no puede perder el carácter de excepcionalidad, y tuve esas discusiones dentro del comité ya me confundo el comité exactamente, porque yo creo que eso hay que mantenerlo para preservarlas, es muy excepcionalmente para ciertos casos. Pero en ese momento, voy a contar algo que no es simplemente anecdótico, sino que es importante. La Comisión Interamericana, ya no por una medida cautelar, hizo una recomendación al gobierno colombiano, y ese es el término, recomendación, para que hiciera una indemnización por una violación de derechos humanos. Pidieron cita al presidente del momento, que era el doctor César Gaviria, y el doctor Gaviria dijo, como presidente de la República, no tengo inconveniente en proceder así, pero tengo un pequeño problema. Este es un Estado de Derecho y yo no puedo ordenar que paguen si yo no tengo una norma jurídica que me autorice para que se pague. De allí vino algo que creo que en un principio fue un decreto y que terminó en una ley, asimilando este tipo de recomendaciones de la Comisión y de otros organismos a sentencias para efectos económicos de poder resarcir sin que haya un peculado. Eso no es simplemente anecdótico, sino que muestra cómo este asunto de la obligatoriedad tiene muchos matices y no es tan automático. Yo he sido partidario de las medidas cautelares, entre otras cosas, es bueno anotarlo también. Yo creo que Colombia tal vez es el país al que le han solicitado más medidas cautelares, incluso más complicadas, y yo creo que es el país que más ha cumplido con las medidas cautelares, en buena hora, y que debe hacerlo. En este caso me separé y me sigo separando porque yo creo que la comisión se excedió en este caso y no tomó la vía que tenía que tomar. Yo quisiera hacer un comentario, porque es que en tu pregunta inicial hay una premisa que yo no comparto, y es lo que se ha dicho, que hay reiterada jurisprudencia en el sentido de que las medidas cautelares son obligatorias, y eso no es exacto. Yo creo que es una presentación que no corresponde a la realidad de los hechos por 2 razones.
Una primera que puede ser puramente formal, y es la de que hasta el momento la jurisprudencia está concentrada en decisiones de tutela que por principio no producen efectos erga omnes, eso lo sabemos todos, eso no, pues, es un principio básico, pero el segundo y el más importante es que la propia Corte en el texto de sus decisiones sí ha establecido implícitamente algunas limitaciones. Yo tengo aquí, perdóname, un extracto de la última y la más reciente decisión que hay sobre esa, que es citada por muchos como una de las más relevantes en estas materias, donde dice así, solamente voy a leer un pedazo, espero que se entienda dentro del contexto, dice: esto es dicho por la Corte. De la misma manera, destacó, es decir, refiriéndose a sentencias anteriores, que en tanto las medidas cautelares no obedecen a situaciones generalizadas de violaciones de los derechos humanos, sino a casos concretos particularizados con beneficiarios determinados que buscan proteger los derechos a la vida e integridad personal, no es de recibo y sigue con una serie de cosas. Pero si tú sigues leyendo la sentencia, yo veo que tú vas a encontrar que ahí la Corte dice, y esto se hace con base en el cumplimiento del artículo 1 y 2 de la Convención, que es la obligación de adoptar medidas para hacer válidos los derechos. Yo creo que si uno lee globalmente la decisión y busca ver cuál fue la intención de la Corte, yo creo que sí es claro que la Corte dice dos cosas. La primera es: las medidas cautelares que se dictan en Colombia para la protección de derechos son obligatorias. Y la segunda es: cuando esas medidas se dictan y el órgano ejecutivo no las cumple, procede la tutela para hacerlas cumplir. Y yo creo que eso lo dice desde la primera y lo ha seguido diciendo en todas. Y yo creo que la Corte ha sido muy clara que cuando ella interpreta el alcance de los derechos, esa doctrina constitucional tiene que ser razonablemente seguida por las autoridades públicas, porque para eso es nuestra garante de la Constitución y es la que interpreta la Constitución. Y bajo esa idea, yo creo que una lectura global de la línea jurisprudencial de la Corte muestra que el interés de la Corte es proteger los derechos con base en el entendimiento que tiene el órgano internacional. Pero tú lo has dicho, esto lo has dicho, no solamente esta, mira todas las demás, siempre de una u otra manera están atadas al tema de protección al derecho a la vida e integridad personales. Pero más allá de eso, en lo que tú acabas de decir, claramente está el por qué no hay una obligatoriedad. Hay una obligación de seguir razonablemente, no es una obligación absoluta. Eso no existe, es una obligación relativa que depende de cada circunstancia y en cada momento. Entonces, la misma jurisprudencia, tal como tú la estás planteando, que yo creo que no es erga omnes, bien, que no es obligatoria porque tú mismo lo acabas de decir, puede ser una guía, punto de referencia, bien, pero, establece lo que tú dices y fuera de eso, bien, la misma Corte en sus decisiones ha atado esa obligatoriedad. ¿Cuál sería la razón, doctor Arrieta, para que la Corte Constitucional, estamos especulando, en el caso Petro, se apartara de los antecedentes jurisprudenciales de medidas cautelares en relación a la protección del derecho a la vida, a la integridad personal y también de ciertas comunidades indígenas? Pero ¿cuáles serían las razones? Bueno, antes que empecemos a contestar, nos vamos a una segunda pausa y ya volvemos con sus preguntas. Seguimos con numeral Petro en la OEA y la pregunta más recurrente que nos han enviado durante el día es ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué hace la comisión, Nelson? Entonces, ¿ahora va directamente a la Corte Interamericana o debe pronunciarse de fondo primero? No, la comisión tiene, y eso que el doctor Tirado nos puede hablar mejor, la comisión tiene a su disposición distintos mecanismos. No necesariamente está obligada a llevar el caso como medidas provisionales a la Corte. La comisión está estudiando una petición de fondo y ese proceso seguirá
puede que decida adelantar su fallo, es decir, ponerlo primero en la lista, y puede adoptar distintos tipos de medidas. Puede solicitarle provisionales a la Corte, pero puede también pensar que por medios diplomáticos puede persuadir al Estado para que se acoja a las medidas. Entonces, digamos, no es automático decir que no sucede como haríamos en el proceso interno, que es una apelación, que uno pierde y apela inmediatamente. Ahí hay distintas opciones y la comisión busca siempre bueno, pero intentar... con alcalde encargado ya nombrado, ¿hay algún espacio para la diplomacia? No. No, a ver, yo creo que siempre hay espacio para la diplomacia. Y por eso, originariamente, por ejemplo, en los casos que se llevaban en la comisión, nunca, creo que fue nunca, tal vez fue excepcional en un caso o algo, se llamaba la solución amistosa. Yo recuerdo, estábamos en Guatemala, esa cosa tan horrorosa con los indígenas, y el profesor Richman dijo, pidamos una solución amistosa. Todos nos fuimos para atrás, pero solución amistosa, por Dios, en esto, donde aquí lo que es un genocidio. Y se llegó y se ha llegado a soluciones amistosas. Y es que yo creo que hay que intentarla. Por otra cosa que de pronto se olvida, es que ¿para qué la Comisión Interamericana? Porque si no sobraría, para eso hay una corte. ¿Cuáles son las funciones? ¿O es simplemente para dilatar? Porque tampoco es una primera instancia. Las funciones son, preciso, promoción, que no es cualquier cosa, visitas in loco. Las visitas in loco no son obligatorias. Al presidente se le dice muchas veces y hay toda una acción diplomática. Y tercera, es decir, y esa es función de la comisión, arreglar los problemas en gran parte, por supuesto, dentro del marco jurídico. O si no, pierde razón la comisión y hagamos lo que se hace en el sistema europeo, anulémosla y volvámoslo todo jurídico directamente. Okay. Pregunta, ¿qué pasaría ahora si realmente la comisión tramita las medidas provisionales ante la Corte y la Corte las dicta? Esta es la pregunta de Edith Sánchez. ¿Qué pasa si amanecemos dentro de unas semanas? Al doctor Tirado que la referencia histórica que yo tengo del caso del gobierno del presidente Gaviria es distinta en el siguiente sentido. Precisamente se trató de unas medidas cautelares que dictó la Comisión Interamericana. El gobierno consideró que esas medidas cautelares no eran vinculantes y entonces la Comisión Interamericana le solicitó a la Corte que dictara unas medidas provisionales. La Corte las dictó y le solicitó al Estado colombiano que las cumpliera en el menor tiempo posible. Y ahí vino la explicación del gobierno, que para mí fue una excusa, en el sentido de que no había una norma en el ordenamiento jurídico interno que le permitiera cumplir con esas medidas provisionales, y de ahí nació la Ley 266. Tengo la impresión que en este caso puede pasar algo parecido, en el sentido de que la Comisión Interamericana puede considerar la posibilidad de dirigirse a la Corte y solicitar unas medidas provisionales que sí tienen un carácter inequívocamente vinculante para las autoridades colombianas. Una precisión histórica. No podían ser unas medidas cautelares, porque una medida cautelar no puede decretar una indemnización. Es un absurdo, sería un absurdo. Y esto se trataba precisamente de algo pecuniario, que el presidente no podía disponer del tesoro público sin una norma que lo autorizara. Debieron haber sido casos diferentes. Pero ustedes ven un escenario, por ejemplo, en materia, digamos, en el ámbito de la diplomacia, que Colombia se pudiera acercar a buscar una solución amistosa, de decir, bueno, esto se queda así, pero nos comprometemos a reformar las facultades de la Procuraduría, por ejemplo. ¿Ven un escenario donde eso pueda ser posible como una salida a este impasse? Pues lo que a mí me llama la atención, escúcheme, es que la Comisión Interamericana, si uno mira la página, encuentra que decretó o citó una reunión para examinar el tema del respeto a los derechos políticos en Colombia. Y la canciller, en la rueda de prensa que dio esta mañana, dijo que no iban a ir.
Entonces, ¿qué sentido tiene decir que se respete el sistema interamericano de derechos humanos, se apartan de las medidas cautelares y no van cuando tienen que ir? Aquí ha habido preguntas si estas medidas, preguntas en el Twitter, si estas medidas que han planteado, digamos, el desacato o el no respeto de estas medidas llevaría a algún pronunciamiento adicional de los órganos, bien sea de la comisión o de órganos o de incluso de organizaciones paralelas al estilo UNASUR. Ustedes... Mire, yo creo que esto hay que medirlo en la dimensión real que tiene, porque esto en últimas termina siendo un problema de interpretación de la Constitución y la ley colombiana dentro del marco de la Convención. ¿Cuál realmente es el alcance de las funciones del procurador? ¿Cuál es su naturaleza para ver si se pueden cumplir o no algunos requisitos? Digamos, si tú miras la jurisprudencia de la Corte Interamericana, las ocasiones en que ha dictado medidas provisionales, la Corte ha sido cuidadosa y realmente ha evitado este tipo de debates y tiende a ser respetuoso de los derechos internos de los países cuando esto tiene una razonabilidad y un fundamento. Y cuando ella percibe que se han cumplido, por ejemplo, todos los requisitos de un debido proceso que garantice los derechos de defensa de las personas. Entonces tú me preguntas qué va a pasar. Es muy posible que la Comisión pida a la Corte que dicte medidas provisionales. Eso puede ocurrir, eso se toma un tiempo y por más de que lo aceleren, pero yo realmente no creo que la Corte lo vaya a hacer. La Corte es jurídica, pero tampoco es boba. Sabe la situación en Colombia, sabe que hay un marco jurídico, sabe que el gobierno no puede echarse para atrás porque no tiene los instrumentos jurídicos para hacerlo. Bien, entonces yo dudo mucho que lo vaya a hacer. Ahora, una solución política, eso sí, estoy de acuerdo con Álvaro, eso siempre se puede dar, pero una solución política, digamos que ya no se va a referir al caso que está siendo sometido a consideración de la Comisión, aun cuando también podría ser, no podría ser descartable, porque bien puede ser que el día de mañana, a través de un proceso conciliatorio, eventualmente inclusive el procurador diga, él tenía discrecionalidad para graduar la inhabilidad entre 10 y 20 años y eventualmente pudiera jugar un poco con eso si se quisiera, pero en ningún caso la podría reducir a menos de 10 años. Entonces, si eso da lugar a una solución política, pues no sé. La otra podría ser la que tú dices. No olvidemos que ya la Comisión abrió un caso sobre este asunto. Que es lo que debió haber hecho desde el comienzo y no hacerla, pero eso es otro asunto. Ya está abierto el caso, ya viene un procedimiento. Yo creo que en ese procedimiento, entre otras cosas, porque es obligatorio, debe llamar a las partes a ver si hay solución amistosa. Y dentro de ese procedimiento se puede llegar allá. Entre otras cosas, muchos colombianos, yo personalmente creo que hay que modificar la legislación colombiana al respecto, pero ese es otro tipo de problema. Nos vamos, los invitamos a seguir viendo la franja de análisis del Canal Capital todas las noches a las 9. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Muy buenas noches.